Hola, buenas tardes, mi nombre es Fermín Llamazares, soy presidente del Consejo del Museo Leonora Carrington, Asociación Civil. La exposición que tenemos aquí en el Museo del Barro de Metepec, ¿qué piezas comprende y cuáles faltaron por ver? Y hay un estreno, ¿cuál es la obra de que se está inaugurando hoy que nunca se había visto anteriormente? Bueno, en esta exposición nosotros montamos 15 disciplinas diferentes de la maestra Leonora, bueno, entre las que incluyen bronces, platas, joyería, literatura, fotografía, grabado en metal, grabado en papel, literatura, dibujo y algunas otras que podemos ver aquí. Presentamos nosotros dos obras inéditas, por tratarse del Museo del Barro, obras que nunca salen de nuestro acervo, porque son muy delicadas y no salen a otras exposiciones. Presentamos dos piezas hechas en barro por la maestra Leonora. Una de ellas es un arte objeto que es un candelabro, es un personaje que es como un candelabro para poder verlas en la cabeza. Y la otra pieza es una marioneta es un títere, una marioneta de barro. Ese es prácticamente lo que conforma la exposición que aquí montamos. ¿Qué nos faltó por ver? Bueno, pues la obra de la maestra es muy diversa y el acervo pues, es enorme, ¿no? Entonces hay mucha obra que obviamente no está aquí porque hay muchas exposiciones simultáneas siempre en diferentes sitios. Muy bien. Usted decía en la exposición de motivos 25 años viviendo en Metepec y contó la anécdota de cómo se interrelacionó con la familia. Si pudiera describir qué es para usted Leonora Carrington, así como el resto de los integrantes de la familia que usted conoce, ¿qué diría? Bueno, mire, yo le voy a platicar que yo soy de un pueblo mágico que se llama Gilitla, en la Huasteca Potosina, que es un pueblo eminentemente surrealista, en el que Leonora Carrington y otros artistas surrealistas son muy conocidos. Tenemos un jardín surrealista, un jardín escultórico surrealista, tenemos un museo permanente de la maestra Leonora Carrington ahí. Desde que yo era muy pequeño, Leonora Carrington era muy querida y admirada por mi familia en el pueblo, y yo crecí con esta idea, ¿no? Para mí Leonora no era una artista, era una especie de diosa del arte, ¿no? Y era la más grande artista que pudiera existir, ¿no? Entonces fue por eso que tuve la oportunidad, como yo decía, de conocerla de niño, brevemente, ¿verdad? También a Chiqui, a su marido, y a través de Edward James, que era una persona muy cercana a ellos. Entonces, bueno, ese es mi nexo, ¿no? Que tengo yo con la maestra. Y hablando de Edward James, yo tuve la oportunidad de ir a ese espacio. ¿Qué similitudes se encuentra con Leonora Carrington si pudiéramos encontrar un hilo conductor de uno a otro y viceversa? Bueno, yo creo que la similitud pues, es el profundo amor al arte y la comprensión del arte surrealista, pero yo le voy a comentar que en realidad Edward James jamás se consideró un artista. Él, si acaso un poeta, él sí se llegó a considerar poeta, pero un artista no. El jardín escultórico que hay en la selva de mi pueblo es una obra que él hizo y que a mí me tocó vivirla desde niño, la construcción y todo. Es una obra que él hizo como con un gusto personal y en un sitio privado para él, así como todos nosotros ponemos algunos detalles que nos gustan en nuestra casa. Esa era su manera de construir ese lugar, pero jamás lo concibió como una obra de arte, ¿no? Y bueno, yo creo que el arte de la maestra Leonora es inigualable y es único. Ella misma lo decía, no somos parte de un movimiento surrealista quizá, pero es un movimiento donde cada quien hizo su cosa, ¿no? O sea, cada quien hizo su propio arte, no hubo influencias entre uno y otro artista, ¿no? ¿Cuál es la pieza que, si pudiéramos, de tantas que seguramente le gustan y que está en este momento aquí en el museo, le representaría a usted dentro de este mundo onírico surrealista? ¿Qué animal sería en todo caso?
Mire, yo en lo personal, creo que la pieza que más significado tiene para mí es precisamente el póster de Mujeres Conciencia, porque sé que es un trabajo arduo y profundo por el que la maestra dio su vida y vivió su vida en este viaje sagrado, ¿no? de rectitud y de enorme talento, ¿no? Entonces, por lo significativo que me imagino que debió haber sido para ella, yo me iría por el póster, aunque quizás sea la obra de menos valor artístico que pudiéramos encontrar en la muestra, por ser un afiche, ¿verdad? Hecho con una técnica mecánica, pero creo que esta es con la que yo me quedaría. Muy bien. ¿Recuerda qué exposición había en el Museo del Barro aquella noche en la cual conoció al hijo de Leonora Carrington? Sí, había una exposición de Pablo Weiss Carrington. Eran acuarelas y acrílicos y escultura. Era una exposición muy bonita. Yo no conocía la obra del doctor, además yo no conocía al doctor. Ese día fue el día que lo conocí, fue el día que conocí este sitio y era una exposición también bastante extensa, ¿no? De su obra. Él es muy prolífico, es un artista muy prolífico que tiene 70 años trabajando como artista, sí. Y él es nuestro patrono fundador, ¿no? de nuestro consejo. Él es la obra que ustedes ven aquí de Leonora. Esta obra es de la herencia que él recibió y que nos fue donada para que nosotros la pusiéramos en manos de los, o más bien para darle acceso a la gente a la obra de Leonora, ¿no? Porque no en todos lados la gente tiene acceso a la obra. Y en este caso es un privilegio tenerlos aquí en el Museo del Barro, por lo cual le agradezco mucho. Muchas gracias.